Hola, mi nombre es María Isabel Cardona Escobar y a continuación haré la presentación Psicología y Pedagogía para el curso de Psicogénesis y Aprendizaje Significativo del Doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación exploraremos las ideas de Jean Piaget en su obra Psicología y Pedagogía para entender los progresos en la psicología del niño y el adolescente y cómo esos descubrimientos aportan a los principios fundamentales de la educación. Este autor afirma que si deseamos formar individuos capaces de inventar y promover el progreso social, la educación debe estar basada en el descubrimiento activo de la verdad. La naturaleza de la inteligencia y el conocimiento. Las funciones esenciales de la inteligencia son comprender e inventar, y ambas son indisociables. El conocimiento se deriva de la acción. A diferencia de teorías antiguas que enfatizaban en la comprensión como una reducción de lo complejo a lo simple y la invención como el simple descubrimiento de realidades existentes, las teorías recientes indican que el conocimiento deriva de la acción. Conocer un objeto es operar sobre él y transformarlo para captar los mecanismos de esa transformación en relación con las acciones transformadoras. La inteligencia es incluso en sus manifestaciones superiores, consiste en ejecutar y coordinar acciones de forma interiorizada y reflexiva. Las operaciones son acciones interiorizadas que son reversibles y se coordinan en estructuras de conjunto. En todos sus niveles, la inteligencia es una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones que organizan la realidad en actos de pensamiento y no simplemente la copian. El desarrollo tiene unas etapas. Para Piaget, el primer periodo se denomina inteligencia sensomotora y va de los 0 a los 2 años aproximadamente. Esta es una inteligencia práctica que utiliza percepciones y movimientos, conduce a la construcción de esquemas de acción que servirán para las futuras operaciones y como ejemplo tenemos la construcción de la permanencia del objeto cuando el niño busca objetos desaparecidos. El segundo periodo es el pensamiento preoperatorio que va de los 2 hasta los 7 u 8 años aproximadamente. Aquí aparece la función simbólica o semiótica permitiendo la representación de objetos o eventos no presentes, permitiendo que la inteligencia sensomotora se prolongue en el pensamiento. El pensamiento sigue siendo preoperatorio debido a que hay necesidad de tiempo para interiorizar las acciones y hay una descentralización continua. El tercer periodo es el de las operaciones concretas, que va de los 7 u 8 años a los 11 o 12 aproximadamente. Crece la interiorización, la coordinación y la descentralización, llevando a la reversibilidad operatoria. Se forman operaciones como clasificación, seriación, correspondencias, pero hay unos límites porque estas operaciones solo se refieren a objetos concretos, no a hipótesis verbales, porque esto tiene un proceso gradual y entonces la enseñanza debe ser concreta. Y el cuarto periodo es el de las operaciones formales, que va de los 11 a los 12 años hasta la adolescencia aproximadamente. Aquí ya se conquista un nuevo modo de razonamiento que se refiere a hipótesis o proposiciones. Hay operaciones proposicionales como conjunciones, seriaciones, y hay una combinatoria aplicable a objetos o factores físicos, ideas o proposiciones. Aspectos figurativos y operativos del conocimiento. El aspecto operativo se refiere a los sistemas de transformaciones que van desde las acciones iniciales hasta las estructuras operacionales. El aspecto figurativo se refiere a los instrumentos de conocimiento que representan estados o traducen movimientos en sucesiones de estados. Se subordina lo figurativo a lo operativo porque las nociones y operaciones no surgen de la percepción por simple abstracción, sino que la actividad sensomotora es la fuente común de nociones y percepciones y evolucionan las imágenes mentales. En las operaciones concretas entre los 7 u 8 años, la imagen se vuelve anticipatoria y móvil. La estructuración de los recuerdos también está ligada a los esquemas de acciones y operaciones. Y por último, tenemos la importancia de la acción propia. La reconstrucción o descubrimiento de la verdad mediante la actividad propia es superior a la simple transmisión. Los recuerdos son mejores cuando el niño construye las experiencias por sí mismo en lugar de solo ser observada o demostrada por un adulto. Los factores del desarrollo intelectual.
son la maduración y el ejercicio. Los procesos de desarrollo son naturales y espontáneos, pero pueden ser acelerados por la educación. Son su condición previa. La maduración del sistema nervioso es necesaria, pero no es suficiente, sino que abre las posibilidades que deben ser actualizadas por el ejercicio funcional ligado a las acciones. La experiencia adquirida es necesaria, pero no es suficiente. Hay dos tipos de experiencia. La experiencia física, cuando se puede actuar sobre los objetos para descubrir sus propiedades, como sopesar objetos. La experiencia lógico-matemática, que actúa sobre los objetos para descubrir propiedades derivadas de las acciones mismas, como contar piedras en diferentes órdenes y descubrir que la suma es la misma. Y la formación del espíritu experimental, que se da con las operaciones proposicionales. La transmisión educativa y el equilibrio. La transmisión educativa social depende de la existencia de instrumentos de asimilación en el niño. La asimilación de conocimientos transmitidos por el adulto necesitan una reestructuración o reinversión por parte del niño, no solamente es una incorporación pasiva, y el lenguaje no es suficiente para transmitir una lógica, es comprendido mediante instrumentos de asimilación lógicos más profundos que dependen de la coordinación general de acciones y operaciones. Y por último, la equilibración y la autorregulación es un factor principal en el constructivismo que permite remediar incoherencias, resolver problemas y superar desequilibrios a través de una constante elaboración de nuevas estructuras. Principios de educación, implicaciones pedagógicas. La adaptación del individuo al medio. Educar es adaptar el individuo al medio social, favoreciendo esta adaptación con tendencias propias de la infancia y de actividad espontánea del desarrollo mental. La escuela tradicional impone el trabajo por la autoridad del maestro, está la actividad heterónoma, pero la nueva educación busca que los niños quieran lo que hacen, es decir, que la actividad sea autónoma y surja de una necesidad o un interés propio. Las estructuras diferentes, función idéntica. La pedagogía tradicional asumía que el niño tenía una estructura mental idéntica a la del adulto, pero funcionaba diferente. Para Piaget, las estructuras intelectuales y morales del niño son diferentes a las del adulto, pero el funcionamiento es idéntico al del adulto, siendo un ser activo cuya acción es regida por la ley del interés o la necesidad. La infancia es una etapa de adaptación progresiva al medio físico y al medio social. La adaptación es un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: asimilación, que es la incorporación de elementos externos a las estructuras existentes del sujeto, y la acomodación, que es el ajuste de las estructuras del sujeto a las particularidades de la realidad exterior. El juego es un caso puro de asimilación de lo real al yo. En sus orígenes es pura ejercitación funcional. El juego simbólico es una forma de pensamiento individual, una expansión del yo y una realización de los deseos, transformando la realidad según las necesidades del niño. La inteligencia práctica se desarrolla antes que el lenguaje y el pensamiento conceptual sirve de subestructura para la inteligencia contextual, y por eso los métodos activos son exitosos en la enseñanza de disciplinas abstractas, por ejemplo, cuando el niño ha manipulado los conceptos matemáticos antes de reflexionar sobre ellos, facilitando la toma de conciencia. Las diferencias en la lógica infantil es que el razonamiento formal antes de los 10 u 11 años, en el niño apenas es capaz de razonar formalmente, tiene dificultades para comprender la naturaleza hipotético-deductiva de la verdad matemática. El niño elabora conceptos de forma sincrética en lugar de lógica o jerarquizada. Aunque las relaciones operan desde el plano sensomotor, su manejo en el plano reflexivo es difícil, ya que el niño inicialmente juzga desde su punto de vista, considerándolo absoluto. Por eso es muy importante promover la cooperación y el intercambio para educar el espíritu crítico, el análisis y la construcción de la lógica formal. Las etapas de desarrollo son flexibles y no rígidas. No están determinadas hereditariamente de forma absoluta. Las edades pueden tener algunos desfases. Cada etapa se caracteriza por una actividad potencial, pero no por un contenido fijo.
En cuanto a la vida social y la socialización, pues la escuela tradicional se basa en la autoridad del maestro. Los nuevos métodos hablan más de una vida social entre niños, el trabajo por equipos y el autogobierno. El niño, aunque es social por instinto, parte de su estado individual egocentrismo para llegar a la socialización progresiva, que implica la conquista de la comprensión mutua y la disciplina avanzada en normas de reciprocidad. La autoridad del adulto, cuando se basa en el respeto, puede consolidar el egocentrismo si dispensa al niño de la reflexión y la discusión crítica. La cooperación entre niños fomenta el intercambio real de pensamiento, la discusión, el espíritu crítico, la objetividad, la reflexión y el ejercicio de principios de conducta como la justicia basada en la igualdad y la solidaridad. En conclusión, la obra de Piaget nos invita a una educación que no solo transmita, sino que potencie la capacidad innata del niño para construir, inventar y descubrir. Es una invitación de una pedagogía que respeta el desarrollo estructural infantil y promueve la interacción activa con el medio físico y social, permitiendo que la inteligencia y la moralidad se construyan autónomamente. Es el camino para formar individuos críticos y capaces de adaptarse al medio cambiante. Esta es la referencia y muchas gracias por la atención.